Tenemos ya con nosotros conectados al especialista, al analista político Alan Rivera. Él es peruano, radicado muchos años en Estados Unidos, pero tiene la capacidad de sintetizar la política peruana como si estuviera todos los días por Lima. Alan, bienvenido después de mucho tiempo a Fuego Político. Qué gusto saludarte. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Acá estamos con 70 grados, que no es mucho para Miami, así que el clima está fresco y uno se puede poner algo encima, ¿no? Qué bueno, Alan. Estamos con el doctor Sí. Augusto Cáceres, exalcalde de San Isidro, quien nos está acompañando esta mañana para analizar, y ahora te sumas tú al panel, la coyuntura política peruana. Evidentemente ha sido un mes bastante movido, cayó la fiscal de la Nación, reemplazada por el doctor Villena. Eh, lo más objetivo posible, dicen, es la pugna del grupo Caviar con el grupo Anticaviar. El gobierno nacional termina con Sí. un respaldo popular por los suelos, igual que el Congreso, y la economía está declarada oficialmente con recesión, y después de fiestas el norte va a recibir el fenómeno del Niño. Dios quiera que no sea como ha sido en otras ocasiones, que sea lo más leve y moderado, pero lo cierto es que no está la infraestructura lista para soportar. ¿Cómo ves el Perú desde Miami? Bueno, mira, yo sé perfectamente todo lo que ocurre en Perú. Sigo todos los días los programas más importantes, como el tuyo, por ejemplo, yo lo veo siempre. Veo los periódicos, leo y escucho las entrevistas, veo cómo está la economía, sobre todo ahora que estoy más dedicado al tema financiero. Y verdaderamente lo primero que tengo que decir es que la recesión que se ha iniciado en el Perú y la caída del crecimiento es producto sencillamente de malos gobiernos que comenzaron con Ollanta Humala. Y de ahí han ido viniendo una serie de gobiernos que han sido dominados por lo que llamamos nosotros los caviares, que es una izquierda chic, le dicen aquí, ¿no? Y que sin haber sido elegidos tienen muchísimo poder dentro del aparato del Estado peruano porque comenzaron a ocupar espacios importantes desde el gobierno de Paniagua, el gobierno transitorio de Paniagua, y continuaron con Toledo. En el gobierno nuestro del APRA no se les llegó a poner en su lugar y continuaron creciendo hasta que llegó Ollantumala, y pues ese fue un gobierno absolutamente dominado por los caviares, y vivimos en lo que yo llamo una dictadura caviar. Esto es una dictadura caviar. Ellos no son demócratas, para comenzar, lo primero que hay que decir, son autoritarios. Ellos quieren que sus ideas sean las únicas que predominen y prevalezcan, sus planes sean los únicos que predominen y prevalezcan, su gente sea la única que predomine y prevalezca. Todos los demás son corruptos, todos los demás son malos, ellos son los correctos, los intelectuales, los inteligentes, los que siempre tienen la razón. Esa es la imagen que se han hecho con esa narrativa. Y la dictadura caviar ha logrado ocupar espacios de poder político que evitan que haya un equilibrio de poderes. Ahora atacan al Congreso porque no tienen dominio sobre el Congreso, pero si lo tuvieran no atacarían al Congreso como lo hacen, generalizando a la institución. ¿Te das cuenta? Esa es la importancia, que ellos destruyen la institucionalidad democrática, porque si no la pueden dominar, si no pueden estar ocupando todas las instancias, y te voy a decir, por ejemplo, el poder electoral, OMPE, RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, ellos tienen el control. En el Poder Judicial, ellos tienen el control del Ministerio Público. Acaban de sacar a la fiscal de la Nación porque tocó los intereses de Graña y de Odebrecht, y son realmente los amos de los caviares en términos financieros, y le dijeron, bueno, tienen que sacar a esa fiscal. ¿Por qué? Porque Graña iba a perder sus privilegios de colaborador eficaz y puede estar viviendo tranquilamente en España. Los del Club de la Construcción iban a perder sus privilegios, se les iba a caer el tinglado que hicieron contra Alan García al darle privilegios a dos delincuentes mafiosos que acusaron a Alan García de recibir sobornos, y se les iba a caer también todo lo del Club de la Construcción. Entonces, por eso atacaron a la fiscal de la Nación, porque perdieron esa instancia, perdieron el Tribunal Constitucional, perdieron
la Defensoría del Pueblo, perdieron la SUNEDU. Entonces ellos están reaccionando ante la pérdida de poder. Ellos tienen y habían perdido la Fiscalía de la Nación. Claro, habían perdido la Fiscalía de la Nación, pero fíjate cuando reaccionan con una ferocidad tremenda, es cuando tocan a Belabarba y a Juan Domingo Pérez. Que era el que seguía, ¿no es cierto? Claro, porque a Patricia Benavides la empiezan a acusar desde que entró, desde el primer día, empezaron con su campaña. Como ella adquiere mucha popularidad al capturar, al meter preso a Pedro Castillo, el protosenderista, que los caviares que se le colaron entre las piernas a los caviares porque no era su plan que entre Castillo. No era su candidato. Que pasó a la eso que aclaro, el candidato era Forsyth, que nunca despegó, luego el candidato era Guzmán, que fue un desastre. Verónica Mendoza, claro. Y recuerdo mucho tú también debes recordar, la primera plana del diario El Comercio, poniendo en primer lugar a Johnny Lescano, que proponía a un miembro connotado del clan del Comercio como premier, y diciendo, lo único seguro es que Lescano va a la segunda vuelta, y la semana siguiente Lescano quedó sexto o séptimo, ¿no? Sí, exacto, recuerdo. O sea, lo que hicieron fue, lo que pasa es que ellos no dominan el tema electoral en mesa, ¿ok? Los caviares, como son high level, ¿no? No les gusta ensuciarse los zapatos, como decimos en el Perú. Exacto. No dominan el trabajo de campo, por ejemplo, ¿no? Que nosotros en el APRA dominamos muy bien, lo que es control de voto en mesa. Y lo que pasó fue que como SUTEP, que está súper bien organizado, apoyó a Pedro Castillo, ellos lograron meter no solamente a Pedro Castillo, sino metieron a Keiko Fujimori, que tampoco debía haber estado ahí. Quedó para muchos la duda, ¿no? Claro, le hicieron fraude en mesa a Porky, a López Aliaga. Sí lo recuerdo. Y pusieron el único escenario en el que podía ganar Pedro Castillo, que era contra Keiko Fujimori. Y los caviares ayudaron, y ya poniéndose no solamente en posición caviar, sino en la postura que todos conocimos como los cojudignos, ¿no? Argumentando lo inargumentable, e hicieron ganar a Pedro Castillo porque ellos decían, bueno, pues nosotros podemos seguir manteniendo nuestras cuotas de poder. Ahorita has hecho recordar ese término, pues, cojudigno. Estoy acá con el doctor Augusto Cáceres. ¿Qué le pasó al país? O sea, de pronto teníamos, doctor, cabe señalar, eran los cojudignos, ¿no? Una nueva especie que antepone la dignidad, decía, ¿no?, frente al sentido común. ¿Cómo definimos esta nueva versión de votante, ¿no? Bueno, yo creo que el fenómeno de la elección del 2021, tuvo que ver mucho con el COVID, ¿no? Un poco fue una elección absolutamente atípica, casi no hubo campaña, y resulta que el sector más retrógrado de la izquierda peruana, que apoyaba a Pedro Castillo y a Cerrón y a Perú Libre, recordemos que en ese tiempo Perú Libre representaba a la izquierda provinciana, pero una izquierda absolutamente radical. Hoy día ya el radicalismo se quedó atrás, y en ese momento el electorado estaba absolutamente confundido, ¿no? Los social confusos, que en algún momento se les llamó, que después fueron los cojudignos, ¿no? Pero en general el electorado peruano tiene una complicación a la hora de ir al voto. Desde el año 2000 a la fecha, cada vez que hemos ido a votar, hemos empezado. En el año 2001 teníamos 8 partidos. En el año 2021 teníamos 20 partidos. Y probablemente en el 2026 vamos a tener 30 partidos. Entonces, en un país con serios problemas educativos, tenemos además 75% de informalidad, tenemos además una dispersión del voto en donde te hacen votar por 30 personas, estos posibles outsiders absolutamente negados de una capacidad política y absolutamente negados para ser después presidentes, como fue Pedro Castillo, se impusieron. Y si ahí le sumamos el famoso antifujimorismo, que es una creación de estos sectores como progresistas, lo fue hace 50 años, ¿no?, el antiaprismo. Entonces, todo eso fue una conjunción para que el 21
que esperemos no se repita el 26, por eso que es muy preocupante que lleguemos al 26 con 30 partidos y con casi ningún líder visible de lo que significan los sectores democráticos, cualquiera sea su origen, para que tengamos algún fascista, ¿no?, como es el señor Antauro, que es un fascista que quiere fusilar a todo el mundo, quiere ir a matar al rey de España, o sea, un psicópata fascista que pueda también terminar siendo presidente de la República. Es un gravísimo, pero una gravísima posibilidad, infortunadamente. Por eso es que la unión y la conversación de los sectores demócratas es imprescindible. Alan, estamos ante un escenario, como presenta el doctor Cáceres, que podría permitir la elección de alguien todavía más peligroso que un Pedro Castillo, que felizmente era un personaje que, más allá de su discurso sindicalero, no tenía ninguna, ¿cómo decirlo?, ninguna aspiración totalitaria. Quería el poder, pero ni lo entendía, nos quedó claro, ¿no? Le gustaba las mieles del poder, rapidísimo lo aprendió, pero no era pues un Vladimir Cerrón, un tipo políticamente muy preparado y que fue el que le estructuró el pase a la segunda vuelta con las bases de Perú Libre en el sur del país. Entonces, estamos frente a un escenario complejo el 2026 y más aún, te cierro la pregunta con esto, ¿cómo ves tú la posibilidad de que partidos históricos como el Partido Aprista Peruano, que ya recuperó inscripción, o como el PPC, que creo que también ha logrado reinscribirse, y Acción Popular, que viene de hacer una gestión terrible en el legislativo, puedan tener capacidad de reciclarse electoralmente para el 2026? Mira, en primer lugar, yo quiero señalar un término con el cual no estoy de acuerdo, que es el término que se usa en Perú de informalidad para catalogar al 75 o casi 80% de la economía nacional, que no está sometida a la burocracia torpe del Estado peruano mercantilista, vamos a llamarlo así, ¿no? Mercantilista. Esa no es informalidad, es una economía popular. No puede existir 75% de informalidad. Nosotros somos un país donde hay una economía que se ha tenido que salir de los parámetros de la hiperburocracia amañada del Estado peruano para favorecer solamente a cierto grupo de poder, para caminar por un lindero que es la economía popular, en donde está metido no solamente los microempresarios, sino los pequeños y medianos empresarios también, porque hay una serie de vericuetos pseudolegalistas que pone el Estado peruano que entorpecen la capacidad de crecimiento del empresario peruano, del emprendedor peruano. Eso para hacer una acotación. A mi criterio se llama economía popular y es el Estado el que tiene que cambiar para que la mayoría de peruanos puedan ingresar en un nivel superior de adecuación a la economía nacional. Pero el Estado tiene que cambiar sus reglas. Por ejemplo, voy a decir algo que va a sonar conflictivo, y esto lo estoy proponiendo dentro del APRA. Por ejemplo, el IGB tiene que bajar al 10%, no puede ser 18%, porque si es 18%, todo el mundo evade el IGB, pues. Alan. Entonces, si es 10%, que es razonable, vamos a irnos a términos más razonables. Pero quiero ir al punto. Permíteme, y disculpa la digresión. El tema es interesante y acá que producción me está tomando nota para conversarlo porque hay varias aristas de esa informalidad. Yo soy de los que cree que el problema no es el tributario, por ejemplo, sí lo es, y es donde se suele ver más rápido en el tema laboral. En un país donde el emprendedor no puede estar en su propia planilla, significa que nuestra legislación laboral no sirve. Está mal. Y no sirve porque es costosa, ¿no? Entonces, pero ya apuntamos tema para una próxima entrevista. Eso se llama, mira, tenemos que oponer a un Estado estúpido, como es el Estado peruano, que es un Estado estúpido, perdón la palabra, pero es la verdad. A ese Estado estúpido le tenemos que oponer lo que es opuesto a lo estúpido, que sería lo inteligente, ¿no es cierto? Entonces, es lo que yo estoy proponiendo dentro del APRA, ¿no? Vamos a plantear un Estado inteligente y un Estado estratega, un Estado que entienda la economía popular, que se adecúe a la economía popular y logre que la economía popular forme parte de un todo para juntos sacar adelante al país. Pero ese es un tema del cual no estamos hablando hoy, simplemente es una digresión. Pero quiero hablar de los escenarios de los que habló el doctor que está con nosotros, el doctor Cáceres,
Los caviares han creado esos escenarios en los cuales hay 21 partidos y van a haber 30. ¿Por qué? Porque ellos son especialistas en crear psicosociales basados en la teoría del caos controlado. La teoría del caos controlado es bastante simple. Es la aproximación teórica a un refrán popular: a río revuelto ganancia de pescadores, ¿cierto? En río revuelto ganan los pescadores que saben dónde están las cosas. Pero cuando se crea ese caos controlado, que es la manipulación, una de las formas de manipulación caviar es generar muchos escenarios de caos. Por ejemplo, ahora ya crearon el tema de Patricia Benavides, después vuelve a salir la SUNEDO, después vuelve a salir el Tribunal Constitucional, se quejan de todo, atacan al Congreso, otro escenario más, después están sacando otro escenario que es el COVID, otra vez, ¿no? Ayer empezó a salir en Radioprogramas, que es una radio que le pertenece a la corriente caviar, junto con El Comercio, junto con Perú 21, todo eso es propiedad del mismo consorcio con la República, ¿no? Y empiezan a generar escenarios de caos. Se llama caos controlado, ¿por qué? Porque ellos generan el escenario caótico dentro de la política y la economía, y ellos siempre van a salir con una solución, entre comillas, y la solución, paradójicamente, solo la pueden tener ellos, ¿no? Entonces, lo que vivimos es una dictadura caviar que genera escenarios de caos controlado, que genera narrativas específicas para convencer a la población de determinadas cosas, para mantener el poder. Paradójicamente, los caviares son un movimiento político que no tiene un determinado partido, pero todos coincidentemente actúan de la misma manera. Por ejemplo, hay que atacar a Patricia Benavides, y ahí tienes a este pseudo periodista que se llama Martín Cifuentes, Claro. puede ser, desde España, junto con este chico Cisneros, junto con Josefina Townsend, Rosa María Palacios, Juan Carlos Tafuri, todos empiezan a atacar de la misma manera y exactamente con el mismo discurso, ¿no? Entonces ellos son los políticamente correctos y los demás no lo somos. Y tiene razón el doctor Cáceres cuando dice que los demócratas de verdad nos tenemos que unir para sacar adelante el país, para que haya realmente equilibrio de poderes. En este momento no hay equilibrio de poderes. Ellos tienen el poder ejecutivo, tienen el poder judicial, tienen el control de la otra vez, de la Fiscalía de la Nación, que es un misil político. Ellos lo utilizan, judicializan la política y lo utilizan para atacar a enemigos políticos, los que ellos consideran peligrosos, como por ejemplo el doctor Hernán Garrido Leca, al cual ahora están acusando falsamente de haber sido asesor de Patricia Benavides y entonces haber coordinado con la Junta Nacional de Justicia, como si no fuera la Junta Nacional de Justicia la que eligió como juez suprema a Patricia Benavides, ¿no? O sea, es la esquizofrenia eso es curioso, total, ¿no? O sea, total. Garrido Leca ha influido sobre la JNJ para la elección de Patricia Benavides, pero el culpable es Garrido Leca y Patricia Benavides, pero no el instrumento que es la JNJ, que son los únicos que pueden además nombrarla, ¿no? O sea, no, y al final por unanimidad, ¿no? En un solo día se echan abajo a Patricia Benavides, por unanimidad, ¿no? Todos los 7 jueces de la Junta Nacional de Justicia, vizcarrista y caviar, ¿no? Entonces estamos ante una guerra contra la dictadura caviar y la ciudadanía tiene que darse cuenta de esto. Y el punto principal es que los caviares son enemigos del Perú. Los caviares son los principales enemigos del Perú. Son una dictadura política y cultural y son una organización criminal porque ellos no les importa que el Perú empiece a caer en recesión, que la gente no tenga trabajo, que la economía del Perú esté absolutamente no solo recesada, sino en caída libre. Y entonces todo lo que habíamos avanzado hasta el 2011, donde teníamos un crecimiento en los últimos 5 años en el segundo gobierno de APRA, de Alan García, 7% en promedio, nos hemos ido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Solamente hay que ver las cifras de la economía nacional. Entonces estamos ante una situación en la cual la población tiene que estar muy concentrada en determinar dónde está la trampa caviar, dónde está el escenario de caos controlados que ellos generan, dónde está la narrativa caviar
que inventan acusaciones que no prueban nunca las prueban, y mantienen a la gente, a sus enemigos políticos, atacados por los brazos armados judiciales que ellos han logrado dominar. Entonces, esa es la realidad que vive el Perú, y esa es la realidad que nosotros, los peruanos, podemos cambiar haciendo un análisis un poquito más profundo de lo que se puede ver en los titulares de la prensa caviar, ¿no? Alan, muchísimas gracias, te agradezco tu intervención en Fuego Político. Queda pendiente un próximo programa donde podamos hablar ampliamente de lo que hoy quedó en el tintero, sí, y desearte... el Estado inteligente y el Estado estratega. Correcto. Y queda nada más que agradecerte tu presencia en Fuego Político, desearte una feliz Navidad, un 2024 espectacular para ti y los tuyos, y estar nuevamente juntos en Fuego Político el próximo año. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, feliz Navidad también para todos ustedes, con todo mi cariño, y decirte que en febrero estaré en Perú porque vamos a presentar el segundo tomo de la serie ¿Qué es el aprismo en el siglo XXI? El libro azul lo vamos a presentar el 1 de febrero en Lima. Desde ya el compromiso para hacerte una entrevista en el set y hablar en esa Claro entrevista solamente de libros. Estoy seguro que será una edición muy interesante de Fuego Político. Gracias, Alan. Nos vemos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Doctor Augusto Cáceres, Alan Rivera desde lejos tiene una visión muy contundente respecto a los caviares. Es de todo lo que él ha dicho, son el instrumento de estos grupos de poder que cuando no les gusta algo, alguna autoridad, alguna decisión política, mueven la fiscalía, mueven el poder judicial y desestabilizan el país. ¿Usted cree que eso sucede o de repente es una percepción, digamos, algo política de nuestro buen amigo Alan? No, yo creo que hay personas